Hoy nos metemos de lleno en las ideas de un texto bastante provocador, titulado Dios, ciencia y el eje perdido de la civilización. Y la idea central es, bueno, es sorprendente cuanto menos. Sugiere que lo que movió a la civilización, al progreso, incluso a la ciencia, durante milenios, no fue lo material, el comercio, sino algo más intangible, la búsqueda de la trascendencia, de la eternidad. Efectivamente, es una perspectiva que, la verdad, desafía muchas de las ideas que damos por sentadas hoy. El argumento principal de este material que analizamos es que en los últimos siglos hemos como perdido ese enfoque en lo trascendente, ese eje espiritual, ¿no? Y lo hemos cambiado por una preocupación casi total por lo efímero, lo económico, lo inmediato. Así que, bueno, nuestra tarea hoy es un poco desgranar este argumento, ver las pruebas históricas, filosóficas que presenta la fuente y entender qué implicaciones tiene todo esto según el propio texto. Eso es. Vamos a indagar cómo desde esta óptica, pues conceptos como Dios, la vida después de la muerte, cómo pudieron moldear las grandes culturas. Y también cómo la ciencia moderna pudo nacer de una inquietud, digamos, espiritual. Y claro, qué consecuencias tendría, según el autor, haber abandonado ese enfoque original. Vale, pues, vamos a ello. Empezamos a desentrañar esta visión. Venga. El punto de partida que nos ofrece la fuente es ya de por sí llamativo. Nos propone que la humanidad no se organizó al principio para intercambiar cosas, para comerciar, sino para conectar con lo que consideraban eterno. Se pone el ejemplo de Göbekli Tepe, allá en Turquía, un complejo monumental de hace, 12.000 años. Y lo increíble es que sus templos son anteriores a las ciudades, a la agricultura organizada, incluso a la escritura. Sí, es fascinante. Parece sugerir que esa necesidad espiritual fue como un motor, ¿no? Un motor de unión, de esfuerzo colectivo, antes que la pura supervivencia material. Vaya, y lo interesante es que esta lectura de la historia no lo presenta como un caso aislado, ¿eh? Argumenta que este patrón, el de priorizar la conexión con lo trascendente, se repite. Se repite en las grandes civilizaciones por todo el planeta y a lo largo del tiempo. A ver, pensemos, pues en las pirámides de Egipto, claro, los zigurats en Mesopotamia, las estupas budistas en Asia, las catedrales góticas aquí en Europa, que son impresionantes, pero también las construcciones en China o las culturas precolombinas, ¿no? Mayas, aztecas, incas, incluso los moche en Perú o los etruscos en Italia, o sea, muchísimas culturas. Vaya, es un patrón global, entonces. Exacto. Desde la perspectiva del texto, todas estas obras enormes que necesitaron un esfuerzo social tremendo no eran solo para demostrar poder, eran fundamentalmente puertas hacia la eternidad, intentos de conectar lo terrenal con lo divino, con lo que no muere. La tesis fuerte es que el verdadero eje, lo que vertebraba a esas sociedades durante milenios, fue esa creencia compartida, una creencia en una realidad más allá de la muerte física, no la simple acumulación de riqueza o, como dice la fuente, el oro que caduca. Entendido. Y aquí es donde la argumentación se vuelve, bueno, particularmente chocante para nuestra mentalidad actual, ¿verdad? El texto desafía de frente esa idea de que ciencia y fe están en guerra permanente. De hecho, propone justo lo contrario. Algo bastante radical, que la búsqueda de lo eterno fue, precisamente, la cuna de la ciencia moderna. Que, lejos de ser enemigas, nacieron de la misma inquietud. Y para apoyar esto, se fija en figuras clave de la revolución científica. Sí, la fuente entra en detalle con varios ejemplos que son muy significativos para ilustrar este punto. Menciona a Nicolás Copérnico, que era canónigo, ¿sabes? Y su motivación para proponer el modelo heliocéntrico era en parte buscar un orden en el cosmos que fuera más acorde con la perfección divina. Luego está Johannes Kepler, que descubrió las leyes del movimiento de los planetas. Él mismo describía sus hallazgos como el descubrimiento de la geometría divina, la armonía matemática que el creador había puesto en el universo. Claro, la famosa música de las esferas. Algo así, sí. Y Galileo Galilei, a pesar de sus problemas con la Iglesia como institución, él estaba convencido de que la naturaleza era como un segundo libro revelado por Dios, un libro escrito en lenguaje matemático. René Descartes, el padre del racionalismo, necesitaba la garantía de un Dios bueno y veraz para poder confiar en la razón humana. O sea, Dios como fundamento último de la propia razón. Exacto. Y luego Newton, quizá la figura cumbre, pues resulta que dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo a la teología, a la alquimia.
Veía sus leyes físicas como parte de la revelación del diseño divino del universo. Escribió más sobre teología que sobre física. Incluso Francis Bacon, el gran impulsor del método empírico, lo veía como una herramienta que Dios nos había dado para cumplir el mandato de la Biblia de dominar la tierra. Vaya. La idea que se subraya es potente, la verdad, que el impulso inicial de la ciencia moderna no surgió a pesar de la fe, sino, en muchos casos, a causa de ella, como un intento de entender la obra de Dios. Es una perspectiva impactante, sí. Y esta fuente sugiere que esa conexión, aunque sea de forma más sutil, más filosófica quizás, sigue presente incluso en la física del siglo XX. Pienso en la cuántica, que solemos ver como lo más racionalista y materialista. Pues la fuente sugiere que sí, aunque admite, como dices, que la conexión se vuelve más filosófica, menos directamente teológica. Se mencionan varios nombres importantes, padres fundadores de la cuántica. Max Planck, por ejemplo, que insistía en que ciencia y religión eran compatibles, complementarias. Albert Einstein. Bueno, él no creía en un Dios personal, pero hablaba a menudo del Dios de Spinoza. ¿Qué quería decir con eso? Se refería a ese orden racional, profundo, armonioso, que parece existir en las leyes del universo, como una especie de inteligencia impersonal dentro del cosmos. Erwin Schrödinger, el del gato, ¿no? Pues se interesó muchísimo por las filosofías orientales, sobre todo el Vedanta, y exploró ideas sobre la unidad de la conciencia. Werner Heisenberg, el del principio de incertidumbre, reflexionó sobre si había un fundamento espiritual, casi platónico, detrás de la realidad física que observamos. Niels Bohr usó conceptos filosóficos, algunos inspirados en Oriente, como la idea de complementariedad, para intentar entender la naturaleza tan extraña del mundo cuántico. Ajá. Un diálogo muy intenso con Carl Jung sobre la psique, los arquetipos, la sincronicidad, buscando puentes entre la física y la psicología profunda. Lo que resulta fascinante, según esta lectura, es cómo incluso en la frontera más avanzada de la ciencia, al explorar la materia y la energía en su nivel más fundamental, parece persistir un eco de búsqueda de trascendencia, una intuición de que hay un orden, un significado, una unidad, que va más allá de lo puramente mecánico o material. Entiendo. Así que la idea que se presenta es que esta visión trascendente no solo habría impulsado, digamos, las civilizaciones y la ciencia, sino que también estaría en la raíz de conceptos que consideramos pilares hoy, como los derechos humanos, la democracia. Exactamente. La argumentación que estamos siguiendo indica que la propia noción de una dignidad humana intrínseca, universal, y también la búsqueda de un orden social justo, se nutrieron de fuentes espirituales y religiosas. Se dan ejemplos históricos concretos. Francisco de Vitoria, un teólogo español del siglo XVI, uno de los fundadores del derecho internacional, defendió los derechos de los pueblos indígenas de América basándose en que todos los humanos compartimos una misma naturaleza creada por Dios. Vaya, qué interesante. O Bartolomé de las Casas, ¿no? Su defensa apasionada de los indígenas, su lucha contra la esclavitud, se basaba en la igualdad radical de todas las personas ante Dios. Más adelante, figuras como Hugo Grocio, que fue clave en el derecho natural moderno, basaba la existencia de leyes universales en un orden divino. John Locke, tan influyente en el liberalismo y en la Declaración de Independencia Americana, derivaba los derechos naturales inalienables, vida, libertad, propiedad, de la ley de Dios. Incluso Locke. Sí. E incluso pensadores de la Ilustración como Montesquieu, con la separación de poderes, o Rousseau, con el concepto de voluntad general, aunque ya estaban más secularizados, operaban dentro de un marco donde la ley y el orden social buscaban reflejar principios universales. Y para muchos de sus contemporáneos y para los que vinieron antes, esos principios tenían un fundamento último que era trascendente. El punto central que resalta la fuente es que para una parte muy importante de los pensadores que pusieron las bases de la modernidad, razón y fe no eran necesariamente opuestas. Al contrario, la dimensión espiritual daba el anclaje último para afirmar la dignidad humana y la legitimidad de un orden político justo. Entendido. Entonces, si este eje trascendente fue tan crucial durante tantísimo tiempo, ¿cómo y cuándo se produce el cambio, según esta perspectiva? Se habla de un giro importante en la historia reciente. Pues el texto sitúa este cambio fundamental en los últimos 2 siglos y medio, 3 siglos más o menos, desde mediados del XVIII hasta ahora.
coincidiendo con la Ilustración más tardía, la Revolución Industrial, la consolidación de la modernidad, digamos. Argumenta que hemos hecho un relevo. Hemos cambiado el eje central de nuestra civilización. Hemos sustituido la preocupación por la eternidad por la obsesión con el mercado, con el crecimiento económico. Ya. Lo que antes era sagrado o tenía un valor por sí mismo, ahora se mide sobre todo por su utilidad práctica. Y el sentido del misterio, de la trascendencia, ha sido arrinconado por la cuantificación, la estadística, el análisis puramente racional o materialista. Hay una frase en el material que es muy gráfica para ilustrar esto. Dice algo como: hoy, la humanidad que durante milenios alzó pirámides para la eternidad, levanta rascacielos que caducan antes de nacer. Uf, es una comparación potente. Sin duda, es una imagen que da que pensar, ¿verdad? La fuente califica este giro de prioridades como el error moderno. Sostiene que aunque nos veamos a nosotros mismos como la cima de la inteligencia humana, por nuestro dominio técnico, que es impresionante, y nuestra veneración casi religiosa por los datos, los números. Los índices bursátiles, los balances, las métricas, el PIB. Exacto. Todo eso. Pues que paradójicamente podríamos haber caído en lo que llama la mayor necedad de nuestra historia como colectivo. Y lanza preguntas muy directas, casi como un desafío. Preguntas retóricas como ¿de qué nos sirve dominar la técnica si hemos perdido el sentido? ¿O de qué nos sirve conquistar la materia si nos hemos rendido ante la muerte? Esa misma. El texto advierte que el posible fin de nuestra civilización actual, tan enfocada en lo efímero, en lo material, podría no ser un colapso ruidoso, espectacular, sino más bien una especie de caída silenciosa, un lento agotamiento espiritual, por haber olvidado o despreciado las preguntas fundamentales sobre el propósito, sobre el destino. Y el legado que dejaríamos, según esta visión tan crítica, sería el de haber sido los más sabios en máquinas y los más ignorantes en espíritu. Es una crítica muy severa, desde luego. Y la propia fuente parece anticipar las objeciones que podría generar una visión tan centrada en en lo religioso y espiritual. Reconoce que hay otras formas de fundamentar la ética, ¿no es así? Menciona el humanismo secular, la empatía, la razón. Sí, sí. Y también admite el lado oscuro de la religión, cómo se ha usado para la violencia, generando reacciones como ciertas ideologías seculares radicales. Así es, el análisis que estamos revisando aborda esas objeciones que son previsibles, claro. Reconoce explícitamente que se pueden construir sistemas éticos seculares, basados en la razón, en la empatía compartida, en diversas filosofías humanistas, eso es posible. Y también admite, sin rodeos, que la historia está llena de ejemplos terribles, ejemplos donde las religiones, ya institucionalizadas, han sido instrumentalizadas para oprimir, para controlar, para justificar la violencia. Eso es innegable. Y que esta realidad histórica ha contribuido a generar reacciones muy fuertes en contra. Ha alimentado movimientos secularistas y algunos adoptaron posturas muy hostiles hacia cualquier forma de trascendencia. Se vio, por ejemplo, en ciertas interpretaciones del marxismo o del psicoanálisis de Freud. Pero, a pesar de reconocer todo esto, ¿cuál es la conclusión a la que llega el texto sobre la solidez de esas alternativas seculares? ¿Las ves suficientes? Pues, a pesar de esas concesiones importantes, la postura final del texto es firme. Considera que esas bases puramente seculares para la ética y la búsqueda de sentido son, en última instancia, insuficientes y frágiles. El argumento que presenta es que eliminar a Dios o cualquier referencia a un orden trascendente del horizonte cultural colectivo no deja simplemente un vacío neutral que la razón pura pueda llenar fácilmente. No, sostiene que ese espacio tiende a ser ocupado muy rápido por otras cosas, ideologías políticas fanáticas o movimientos que acaban funcionando como nuevos dioses terrenales. ¿A qué se refiere con eso? Pues a ideologías que exigen una lealtad total, que prometen paraísos aquí en la Tierra, y que en nombre de esos paraísos pueden llegar a justificar atrocidades, como se vio de forma trágica en los totalitarismos del siglo XX, por ejemplo. Todo esto desemboca en lo que el texto considera la pregunta verdaderamente fundamental, la que está debajo de todo el debate. ¿De dónde viene la bondad? O sea, ¿cuál es el fundamento último de nuestros valores éticos? Una pregunta crucial, sí, señor. Y frente a ella, el texto plantea como dos caminos, ¿no? Dos respuestas posibles con consecuencias radicalmente diferentes para cómo nos entendemos a nosotros mismos y al mundo. Exactamente.
describe una encrucijada existencial, por así decirlo. Por un lado está la visión materialista. Si consideramos que somos solo producto de un accidente cósmico ciego en un universo sin propósito, entonces conceptos como la bondad, la dignidad humana, los derechos universales no tendrían un fundamento objetivo último. Serían, en esencia, construcciones sociales, acuerdos prácticos, cambiantes, quizás ficciones útiles, como diría algún filósofo. Ficciones que podrían ser redefinidas o incluso descartadas, según las conveniencias del momento o la ideología que domine. En este marco, la bondad sería relativa y su base, pues, potencialmente precaria. Entiendo. ¿Y cuál sería la alternativa que presenta el texto? La otra cara de la moneda. La alternativa parte de la creencia en un orden trascendente. Llámese Dios, principio universal o de otra forma, ¿no? Desde esta perspectiva, valores como la bondad, la compasión, la justicia, la dignidad humana, no son meras invenciones nuestras, serían realidades objetivas, inscritas de alguna manera en la estructura misma del ser, quizá como un reflejo del creador o de ese orden superior. El mandato ético fundamental, como el de amar al prójimo, que está en tantas tradiciones, no sería una simple norma social que puede cambiar, sino una ley profunda, casi cósmica. Además, la creencia en alguna forma de trascendencia de vida eterna daría un peso infinito, dice el texto, a nuestras acciones aquí y ahora. Proporcionaría un marco donde la justicia última es posible y el sentido de nuestros actos no se agota en esta vida. Claro. Esto nos sitúa, según el texto, ante una elección civilizatoria crítica. O recuperamos la memoria y el valor de ese origen trascendente que, según esta visión, nos fundó y nos sostuvo durante milenios, o nos arriesgamos a una profunda decadencia espiritual, a disolvernos como cultura por haber creído que podíamos construir un mundo puramente materialista, ignorando esa dimensión de misterio, de eternidad, que parece haber sido esencial para la humanidad. Bien, pues hemos recorrido los puntos clave de esta perspectiva tan particular. Hemos visto cómo vincula la longevidad de las civilizaciones, el nacimiento de la ciencia e incluso las bases de los derechos humanos a un enfoque en la trascendencia, en lo eterno. Y cómo interpreta la deriva moderna hacia lo material, lo efímero, como una desviación peligrosa, una pérdida de rumbo con consecuencias potencialmente graves a nivel espiritual y quizá incluso a nivel de civilización. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la reflexión final? Pues el análisis nos deja con una reflexión final que resuena casi como una advertencia implícita, diría yo. Nos interpela sobre si, en nuestra actual fascinación por el crecimiento económico sin límites, la eficiencia tecnológica, la acumulación de bienes, si no estaremos perdiendo de vista algo mucho más fundamental, más valioso. Si es cierto, como argumenta esta fuente, que la civilización surgió y se alimentó durante miles de años de esa búsqueda colectiva de lo eterno. Y ahora parece rendir culto principalmente a lo que es perecedero, a lo que tiene fecha de caducidad. ¿Qué implicaciones profundas tiene esto para nuestro futuro? Es una pregunta importante. Sí, y nos conduce a otra pregunta para seguir meditando, para darle una vuelta. ¿Podría ser que la verdadera medida de la inteligencia o de la madurez de una civilización no resida solo en su capacidad para acumular conocimiento científico o riqueza material, sino también, y quizás sobre todo, en su habilidad para mantener viva y relevante esa profunda búsqueda de significado, de propósito, de trascendencia, que, según esta perspectiva, definió a la condición humana durante la mayor parte de su historia? Y la pregunta que queda flotando es: ¿qué ocurre a largo plazo en una sociedad donde esa búsqueda fundamental se margina, se ridiculiza o simplemente se considera irrelevante? Ahí lo dejamos.